Bueno, que llegamos un poco temprano, pero ya vamos a empezar la clase. Bien, habíamos quedado, si no me equivoco, exactamente en esta parte. Sí. No, o sea, nos explicar que obviamente los valores de A son, digamos, el criterio de cómo queremos que sea la curva, ¿no? Si tomamos un valor más grande, obviamente nuestra curva será más abierta. Si tomamos un valor más pequeño, va a ser más cerrada. Ya ese es el criterio del parámetro A que vamos a usar, obviamente, en nuestro diseño de nuestra curva espiral. Bien, ahora, ¿cómo vamos a definir ese valor del parámetro A? Entonces, en realidad se siguen 4 criterios. El primer criterio está dado por la condición de guiado óptico. En realidad, 3 de estos están dados por el criterio guiado óptico. ¿Por qué? Porque el guiado óptico es aquella definición que hace que el vehículo se mantenga en el carril, ¿no?, respectivo. Entonces, por esa razón es importante que consideremos esto. Dice además, es decir, para tener una clara percepción del elemento de enlace y de la curva circular, el parámetro debe estar comprendido. Bueno, esto no es difícil, ¿no? O sea, este parámetro A tiene que estar entre R tercios y el valor de R. Bueno, por tradición normalmente trabajamos con esta condición, o sea, con la primera. O sea, como ya tenemos el radio, dividimos entre 3 y le asignamos ese valor al parámetro A. Ahora, ¿cuáles son las razones? Dice, ¿no? La condición de A igual o mayor a R tercios asegura que el ángulo θ, o sea, θ, les repito, es el ángulo de deflexión de la espiral, será mayor o igual a 3.54 grados centésimales. Y A, cuando sea igual o menor a R, asegura que θ sea menor o igual a 31.83 grados centésimales, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un detalle importante. ¿Por qué? Porque más adelante, vamos a ver ya en el diseño, el valor de este ángulo θ es determinante para algunos ajustes que hay que efectuar más adelante, ¿de acuerdo? Entonces, por esa razón, se considera eso exactamente, casi está. Bueno, sumados estos dos más o menos me da 35, 36, la mitad es 18, ¿no? Más o menos en ese rango está un criterio que más adelante les voy a explicar. Seguimos entonces. Para radios de más de 1000 metros se aceptarán ángulos de θ hasta 3.1 grados centésimales, que está dado por A igual a R sobre 3.2. ¿No? O sea, para esta condición. Por eso es que en forma global, digamos, asumimos este valor. Ese es el primer criterio. ¿Ya? El segundo criterio, o sea, el criterio B, como dice acá, dice, ¿no? Como condición adicional al guiado óptico, es conveniente que si el radio enlazado posee un R igual o mayor a 1.2 del R radio mínimo, el retranqueo, que enseguida les voy a indicar dónde se ubica el retranqueo, o disloque también lo llaman algunos autores, entonces de la curva circular enlazada P debe ser igual o mayor a 0,50 metros. Por eso es que nos obliga a que los diseños tenemos que ser siempre a partir de un radio mínimo, no más bajo. ¿De acuerdo? Solo en la curva de retorno, obviamente, se aceptan velocidades bajas, porque ahí sí o sí tiene que reducir la velocidad, ¿ya? Pero después en las curvas normales que podemos tener en el desarrollo de la carretera, obviamente que tenemos que hacer cumplir esto, ¿no? Que P es el retranqueo por si acaso, que sea un valor igual o mayor a 0,5 menos. Si no lo es, entonces vamos a tener problemas de guiado óptico, básicamente. O sea, el vehículo se va a salir del carril fácilmente. Entonces, ese es el problema. Bien, pero de todas maneras, para cumplir esta condición,
debemos hacer cumplir o usar más bien esta ecuación. Calculamos el valor de A haciendo este producto interno y todo eso a la raíz cuarta, ¿no? Entonces, fíjense, la variable básica es el radio. Y en todos los casos se van a fijar, siempre va a ser el radio. Entonces aplicamos esa fórmula y tenemos un valor para que luego en un ejemplo lo vamos a sistematizar. Para el criterio C, esto tiene que ver con la longitud de la clotoide. O sea, no tanto, porque la clotoide en sí, creo que un poco, eso es lo malo que mis colegas usan pues el mismo criterio para la espiral. Una cosa es la espiral y la clotoide es la integral de tres curvas. O sea, la curva espiral, la circular y la espiral. ¿Ya? Esa es la clotoide. Pero en este caso debería de decir la longitud de la espiral, ¿ya? Para que sea más acertado, sea suficiente para desarrollar el peralte. Situación que en general está cubierta por los parámetros mínimos que se señalan y los valores máximos de la pendiente relativa de borde que figuran en la tabla adjunta. Entonces, para este criterio, para definir en función de la longitud de la espiral, usamos una fórmula, para calcular precisamente el valor de A. Entonces, ¿qué es N? N es el número de carriles, acá está, ¿no? Entre el giro y el borde del pavimento peraltado, les oriento mejor. En realidad, ustedes han visto que una bidireccional tiene el eje a la mitad de la carretera, ¿ya? Y esa mitad se puede hacer prevalecer en cierto grado en las curvas también, aunque por la cuestión de sobreancho, esa mitad un poquito se recorre, ¿de acuerdo? Se recorre, pero más o menos en criterio general sigue sobre el eje, ¿de acuerdo? Entonces, en una bidireccional que tiene dos carriles, obviamente el valor de N, o sea, se considera número de carriles a la izquierda del eje de referencia, o de simetría en todo caso. Hay un solo carril en una bidireccional y al otro lado o a la derecha hay otro carril, ¿de acuerdo? Entonces, por esa razón, este valor para una bidireccional es 1. En una unidireccional, entonces yo les había explicado que depende del nivel del terreno. Si nosotros estamos al mismo nivel, entonces el eje ubicamos en la separación equidistante de las dos calzadas que se construyen. Entonces esa calzada mínimamente tiene dos carriles. Entonces, como tiene dos carriles, N vale 2, si es que es una unidireccional, como sucede en la doble vía, ¿no? Que tenemos entre Oruro y La Paz. ¿Ya? Luego, el peralte de la curva. Fíjense las unidades, ¿no? No se descuiden. Este ancho de carril, que obviamente, el ancho de carril siempre nosotros vamos a asumir. Hay dos opciones según el manual de la ABC. Una que es 3 metros y la otra que es 3,5. ¿Ya? Ese es el ancho, los anchos de carriles. Entonces, eso, repito, vamos a asumir. Y la verdad es que supuestamente se recomienda que se use 3 metros en caminos y 3,50 en carreteras. Pero eso es bien relativo. ¿Ya? Es bien relativo porque más eso tiene que ver con la velocidad. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la diferencia. El ancho de carril, el peralte de la curva, ustedes saben bien que este peralte de la curva, si estoy con radio mínimo, tiene un valor de 7%, ¿no? Para velocidades entre 30 hasta 80 km/h. Y tiene un valor de 8 entre 80 y 120 km/h. Les reitero esta parte. En Bolivia no construimos carreteras para velocidades mayores a 80 km/h. ¿De acuerdo? Entonces, por esa razón, normalmente va a ser este valor de E 7.
Ahora, va a ser 7 si es que el radio mínimo va a variar hasta 350 metros. Si es más grande de 350 metros, entonces ustedes saben que ese peralte se calcula con el ábaco que les he indicado en una de las clases anteriores. ¿Ya? Entonces, ese valor es el que debemos tomar. La unidad, no se olviden, es en por ciento. El radio de la curva en metros, ¿sí? Y delta, esta sería la novedad, delta, es la pendiente relativa de borde peraltado respecto al eje de giro, que también se introduce en por ciento, ¿de acuerdo? ¿Y de dónde voy a sacar este dato? De esta tabla, donde dice valores admisibles de la pendiente relativa de borde en por ciento. ¿Qué vamos a hacer? O sea, un poquito explicaremos la tabla. En la primera fila tenemos las velocidades que podemos nosotros asumir, ¿no? En la segunda tenemos un delta normal, cuyos valores son 0,7, 0,6, 0,5, etc. Pero hay un delta máximo que yo puedo usar. Ustedes saben que el desarrollo del peralte, ya, evidentemente puede ser, o tiene que ser más bien, para un caso normal, ¿ya? O sea, si mi velocidad es 60, por ejemplo, entonces tengo que adoptar 0,6, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuándo voy a manejar estos datos que están hacia abajo? Cuando las longitudes para el desarrollo del peralte sean cortos, ¿de acuerdo? O sea, en otras palabras, yo tengo dos curvas consecutivas, ¿sí? Entonces, al hacer el desarrollo de la espiral, se van a solapar, entonces ahí sí puedo achicarle un poco, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que se tiene que hacer, pero no exageradamente. Entonces, en todo caso, este delta no puede variar a más de estos valores que se recomiendan. Ahora ustedes dirán, pero ¿y si le coloco un 2%, digamos, ¿no? Por decir algo? El problema va a ser, ¿saben qué? Se deforma, o sea, se ve feo estéticamente. Por eso es que estos valores hay que tratar de aplicar. Ahora, si a ustedes no les gusta mucho la estética, pueden hacer con los valores, ¿no? Entonces, estamos un poco, digamos, queriéndoles recomendar en qué casos puede ser bien óptimo lo que vamos a usar, ¿ya? Bien, entonces, de esta tabla, insisto, sacamos el valor de delta. Nosotros ya hemos definido y obviamente sabemos cómo podemos manejar la fórmula pertinente. Vamos al siguiente criterio y el último, criterio D. La longitud de la crotoide, dice, ¿no?, sea suficiente para que el incremento de la aceleración transversal no compensada por el peralte pueda distribuirse a una tasa uniforme de la variable J, que va a estar dado en metros sobre segundo al cubo. Además, significa comodidad e induce una conducción por el centro del carril de circulación. Para que podamos calcular el valor de A con este criterio, entonces tenemos esta fórmula. ¿Y qué variables? La velocidad específica, que obviamente puede ser la velocidad de proyecto, ¿ya? No hay mayor problema. El radio, que ya hemos comentado. El valor de J, aquí sí les tengo que hacer una explicación adicional para adoptar el valor de J. Acá nuevamente tenemos la velocidad, el radio y aquí el peralte, ¿no? Aquí tenemos el desarrollo de las variables o los nombres de las variables, en otras palabras, donde B sub B es la velocidad específica, que repito, puede ser la velocidad de proyecto en kilómetros hora, con máximos de 110 en caminos y 130 kilómetros hora en carreteras. Ya, bueno, rara vez vamos a tener, nunca casi, no vamos a tener en realidad, porque ya les he dicho que la velocidad máxima de diseño en nuestros países es 80. ¿Ya? El radio de la curva circular enlazada en metros. J es la tasa de distribución de la aceleración transversal en metros sobre segundo al cubo. Enseguida les explico cómo vamos a adoptar ese valor de J.
Y E es el peralte de la curva circular, ¿no? En por ciento hay que introducir. Por favor, las unidades cuídenlos porque si van a introducir en las unidades, cualquier cosa les hará salir. Ahora sí, entramos al criterio de J. Se consideran dos grupos de valores de J para el diseño, según la situación que esté abordada. A ver, ¿cómo vamos a adoptar el valor de J? Veamos esta vista. Dice, ¿no? Para el caso de que el radio adoptado, ojo, radio adoptado, sea menor a 1.2 del radio mínimo, entonces, para adoptar el valor de J, debo usar esta tabla. Enseguida vamos a ver un ejemplito bien pequeñito, ¿ya? Ahora, el otro caso, si el valor de R es mayor a 1.2 del radio mínimo, entonces debo usar esta tablita. ¿De acuerdo? A ver, vamos a asumir que el valor del radio R es 150 metros, o sea, el adoptado. Y el mínimo es 120, o sea, vamos a hacer el ejemplo para 60 kilómetros hora. A ver, calculen, bueno, R estoy diciendo 150 y R mínimo estoy diciendo 120. Por favor, este producto háganmelo, 1.2 por 120, creo que va a salir 144, ¿verdad? Sí. Bien, entonces, a ver, aquí vamos a ir a un criterio lógico. 150 es menor a 144, no, ¿ven? No. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no estamos en este caso de análisis. Y pasamos a este otro, y volvemos a preguntarnos. ¿150 es mayor a 144? Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que debemos usar esta tabla. ¿Cuánto era nuestra velocidad? 60. Y aquí dice, ¿no? Para velocidades menores a 80 deben usar el valor de 0,5. Y listo. Entonces, ese va a ser el valor de J que vamos a usar si es que obviamente analizamos para esa velocidad y ese es radio mínimo. ¿De acuerdo? Entonces, así se usa. O sea, por decirles algo, que aquí hubiésemos colocado como radio adoptado 130. Igual, ¿no ves? 130 es menor a 144. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que estamos en esta lógica y debemos usar esta tabla. Bajamos a la tabla y dice, aquí tengo el valor de 60 kilómetros hora y aquí tengo el valor de 1.5. Entonces, el valor que tengo que usar es 1.5. ¿De acuerdo? Así de sencillo, esto lo van a resolver. ¿Ok? Entonces, esa es la forma de cómo vamos a definir los valores de A. Pero hay 4 criterios, ¿no es cierto? Ahora, ¿y para qué me sirven los 4 criterios? Les explico. Obviamente, cada una de estas fórmulas nos ha de dar un resultado. Entonces, ¿cómo nos hemos de guiar para asumir el valor de A? Buscamos el valor mayor que tengamos en este caso. Entonces, agarramos eso y bueno, casi normalmente, ya, el criterio B es el que se impone. ¿De acuerdo? Normalmente, o sea, calcula el valor mayor. Bueno, es simplemente una situación de experiencia. Entonces, casi siempre vamos a entrar en este criterio para que podamos calcular el valor de A. En algunos casos, sí entramos, en este tercer caso. Entre el primero y el cuarto, casi nunca. Ya, casi. Pero bueno, no he hecho la prueba para todos los casos, porque usted sabe que hay criterios muy diferentes y puede ser que en alguno de ellos también pueda ingresar. ¿Listo? Entonces, eso vamos a ver un poco en el ejemplo que vamos a describir más adelante. Bien, entonces una vez que definimos el parámetro A, ahora sí nos hemos de abocar a describir los elementos de una curva clotoide. ¿Ya?
Y la curva clotoides, pues esta, así de completita. O sea, aquí tenemos una espiral, aquí tenemos una circular y aquí tenemos la otra espiral. Ahora les aclaro. ¿Por qué estoy diciendo simétrica? Porque obviamente las dos espirales tienen la misma longitud, ya, nada más. Repito entonces, ¿por qué es simétrica? Porque las dos espirales tienen la misma longitud. Ahora, puede suceder que obviamente una de las espirales sea mayor que la otra. Se puede hacer eso, ¿de acuerdo? Entonces, ¿a qué se llama eso? Clotoide asimétrica. ¿Ok? Es una clotoide asimétrica. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar a ver algunos acrónimos. Ya, aquí, por ejemplo, para hacer el diseño de una curva de estas características, absolutamente no se quieren mantener ninguna condición. O sea, empiezan a trazar las rasantes por los puntos que vean convenientes y obviamente lo que sí, como hemos visto en las curvas circulares, definimos el ángulo delta, puede ser midiendo con un transportador, ¿sí? Y definimos también el valor del radio de la curva circular, que sería este, ¿no? Entonces, esas dos variables, y en función de esas, existen estos otros elementos que voy a empezar a describir primeramente, ya, y luego un poquito vamos a repasar para que ustedes se vayan acostumbrando a la terminología. Esta E, por ejemplo, es externa. Se mide del punto más alto de la curva circular al punto P. ¿De acuerdo? Ahora, esta T sub E es la tangente total de la curva. O sea, se mide desde el punto PI hasta el punto donde se inicia la curva clotoide. Y ese punto donde inicia la curva clotoide, fíjense, dos condiciones. Es la tangente espiral y la condición de tangente. ¿De acuerdo? En esas condiciones empieza la curva. Obviamente, aquí tenemos otras variables. Hace rato en el criterio B les hablaba del retranqueo. Aquí está el retranqueo. Es la longitud entre la posición del punto del inicio de la curva circular, no olviden que es una curva mixta, y obviamente la tangente, o sea, el alineamiento de la tangente. A eso se llama el retranqueo. Y esa distancia tiene que ser mayor o igual a 0,5 metros. ¿De acuerdo? Luego tenemos esta variable K, que define precisamente la posición del inicio de curva a partir de esta tangente espiral. Ya, eso es K. Ahora, nosotros tenemos que definir un ángulo que se llama θ sub P, que en realidad resulta ser el ángulo de deflexión, escuchen bien, de deflexión de la espiral, de toda esta espiral. ¿Ya? Eso se hace a partir, bueno, vamos a ver todo el detalle de cálculo, o ya hemos visto, perdón, ya hemos visto, ¿sí? Entonces sabemos que θ sub P es la deflexión de la espiral. Obviamente, esta posición del punto a partir del cual se va a medir, el ángulo θ sub E, entonces hay que definir dos variables. Esta variable a partir de la tangente espiral, que se llama tangente larga, y esta otra variable desde el punto mismo donde inicia o se mide el ángulo θ hasta el punto de espiral circular, y eso se llama tangente corta. ¿De acuerdo? Luego tenemos acá la posición de este punto que se llama espiral circular, que se mide a través de estas variables x sub c, donde x sub c es la distancia a partir de la tangente espiral hasta la posición de este punto, pero sobre la referencia de la tangente principal. Y E sub c precisamente es la distancia en sentido perpendicular desde el punto espiral circular hasta la línea de tangentes. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las variables básicas que se pueden observar en el croquis.
Creo que faltan algunos. De todas maneras, L sub P quiere decir longitud de la espiral, ¿ya? L sub C quiere decir longitud de la curva circular. Y bueno, aquí como es simétrica se repite L sub P. En el criterio de los ángulos, ¿ya? Obviamente este ángulo θ se reproduce también en esta condición. Solamente que este ángulo θ va a ser dos veces el ángulo delta, no θ, perdón. El ángulo delta va a ser igual a dos veces el ángulo θ, porque son simétricas, y obviamente más la deflexión de la curva circular. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a tener. Muy bien, creo que hemos tratado de escribir, pero acá un poquito vamos a reforzar, ¿ya? En realidad, faltan algunas variables de describir de esta parte de la espiral. Entonces, les muestro en el croquis de la izquierda. Ya aquí está el punto inicial de la curva clotoide, que es la tangente espiral. Aquí está el punto donde termina la espiral, o sea, por eso se llama espiral circular. Aquí tenemos la posición de este punto S, que es a partir del T sobre el eje de la tangente, X sub C, y a partir de esa posición, en posición perpendicular, sería el valor de Y, ¿no? Aquí tenemos el punto a partir del cual se mide el ángulo θ, y aquí tenemos la tangente corta, y en esta posición la tangente larga. Y aquí, obviamente, está el IC, o sea, el inicio de la curva circular, donde en esa posición vamos a determinar el retranqueo, P es el retranqueo, además su posición con la variable K sobre el alineamiento, en este caso, de la tangente principal. Ahora, los otros detallitos que aparecen. CL, ¿qué es CL? En realidad se llama cuerda larga. ¿Y qué es la cuerda larga? Es la longitud en línea recta entre el punto tangente espiral y el punto espiral circular. Otra variable que podemos observar acá es el phi sub E. ¿Qué es el phi sub E? En realidad es el ángulo de deflexión, ¿ya? En este caso de esta cuerda larga o de la espiral, cuando se trabaja básicamente en replanteos. Ya, nuestro objetivo, también es estudiar replanteos, entonces por eso lo tenemos que considerar este ángulo que se llama phi sub E. Muy bien, entonces esas son todas las variables que tenemos, obviamente son muchas, pero de todas maneras este tipo de curvas casi siempre se diseña en un ordenamiento lógico, ¿de acuerdo? Como lo vamos a ir viendo hacia adelante. A ver, a manera de repasar un poquito, TI, tangente de ingreso, TS, tangente de salida, PI, punto de inflexión de tangentes, TE, punto común de la tangente y la espiral, EC, que está aquí, ¿no? Es el punto de la espiral de la curva circular. CE, que va a estar a este otro lado, es el punto común de la curva circular y la espiral. ET es el punto común de la espiral y la tangente. R sub C es el radio de la curva circular. L sub E es la longitud de la espiral. ¿Ya? O sea que él siempre va a estar entre la tangente espiral y la espiral circular. O al otro lado, que va a estar entre la circular espiral y la espiral tangente. ¿De acuerdo? Luego tenemos L, que sería la longitud genérica de la espiral, vale decir desde la tangente espiral o espiral tangente hasta el punto cualquiera de la misma, ¿de acuerdo? Entonces esta longitud de L en realidad se mide desde este lado a cualquier porción, es que lo que va a suceder en nuestro caso, ustedes han visto en curvas circulares, que hemos ido ubicando puntos del eje cada 20 metros, por decir algo. Esto también puede bajar a 10 metros, etc.
Pero a eso se refiere, y eso vamos, es un poco largo esta parte, por eso que vamos a tardar un poco. ¿Ya? L sub c es la longitud de la curva circular entre la espiral circular y la circular espiral. T sub p es el segmento de la tangente principal, o sea, desde el PI hasta esta posición, ¿no?, de la tangente espiral, que no lo está graficando. E sub E es la externa de la curva total o distancia de la misma al vértice. T sub L es la longitud de la tangente larga, aquí está, estoy refiriendo a esto, de la espiral. T sub C es la longitud de la tangente corta de la espiral, desde este punto hasta este punto. C sub L es la cuerda larga de la espiral, entre la tangente espiral y la espiral circular. Y C es el inicio de la curva circular, está aquí, ¿verdad? Claro que no se lo toma en cuenta una vez que ya tenemos el diseño. K y P, ¿no? O sea, K por una parte y P en posición perpendicular, son las coordenadas ortogonales al inicio de curva, tomando como origen la tangente espiral o la espiral tangente, que sería de este otro lado. Delta sub C es el ángulo de deflexión de la curva circular y delta es el ángulo de deflexión principal, ¿no?, ubicado sobre el P. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los elementos, son muchos más de los que hemos visto normalmente, pero bueno, aquí familiarizándonos, ¿de acuerdo? Ahora sí, entramos a ver cómo vamos a proceder a hacer el cálculo de elementos de este tipo de curva. ¿Ya? Dice cálculo de elementos de la clotoide simétrica. Al igual que una curva circular, los datos de referencia básicas son el ángulo de deflexión delta, ¿sí?, que se había dicho que ustedes en el proyecto lo van a medir con transportador, ¿de acuerdo? El mismo que se obtiene a partir de dos criterios, de todas maneras, midiendo el ángulo delta en el plano y a partir de coordenadas. Eso se usa cuando estamos haciendo replanteos. O sea, cuando se hace el replanteo, otra vez se vuelve a calcular, porque ya trabajamos con más exactitud, ¿no? Exacto, tiene que ir avanzando entonces el replanteo respectivo. ¿Ya? El valor del radio, o sea, del radio de la curva circular, obviamente es a partir del criterio de la velocidad de proyecto. Eso es importante. Ahora sí, teniendo esta referencia, la secuencia de cálculo es: primer paso, la determinación del parámetro A, que lo vamos a hacer a partir de los 4 criterios descritos en el punto 7.2.2. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Inciso B, cálculo de la longitud de la espiral. Para lo cual, dice, se usará esta ecuación, que es la ecuación paramétrica de la clotoide. ¿Ya? En esta ecuación, el valor de A ya lo vamos a definir en el primer paso. El valor del radio, lo mismo, o sea, con la velocidad de proyecto vamos a calcular el radio mínimo y a partir de ese radio mínimo vamos a adoptar un valor mayor en lo posible. Si no se puede adoptar otro valor, tenemos que hacer respetar el radio mínimo. ¿De acuerdo? Y obviamente ahora viene la situación de la longitud de la espiral. ¿Ya? Entonces despejamos de esta fórmula y eso va a ser igual al valor de A elevado al cuadrado sobre el radio de la curva circular. Primer paso, con el valor de la longitud de la espiral pasamos al tercer paso, que sería la deflexión de la espiral, o sea, la deflexión de θ sub E. ¿Ya? Es el ángulo comprendido entre las tangentes de la espiral en sus puntos extremos. Aquí tenemos entonces esta fórmula, que ya lo vimos anteriormente, y bueno, estaba en radianes, ahora vamos a trabajar siempre en grados hexadesimales, ¿ya? Por eso estamos colocando la fórmula pertinente y ustedes obviamente pueden observar que las variables que requerimos son la longitud de la espiral, que lo vamos a calcular en el paso anterior, y el valor del radio, que ya lo vamos a tener con el criterio de la velocidad de proyecto.
Cuarto paso. Calculamos, dice, la deflexión de la curva circular. Es el ángulo, comprendido entre las normales de los puntos E sub C y E sub C. Fíjense, dice que delta sub C es igual a delta menos 2 veces theta sub E. Eso podemos observar en el próximo. Acá. Fíjense, ustedes, en esta parte podemos decir theta sub E más delta sub C más theta sub E es igual a delta, ¿no? Entonces, como theta sub E son iguales, entonces decimos que delta sub C va a ser igual a delta menos 2 veces theta sub E. Listo. Esa es una simple conclusión que sacamos de la geometría que tiene la curva. Luego, dice, quinto paso, longitud de la curva circular. Ustedes saben que la curva circular siempre lo hemos manejado con el criterio de grado de curvatura. Entonces, lo primero que hacemos es calcular el grado de curvatura aplicando esta fórmula, pero en función de la cuerda unitaria que vamos a adoptar. Si fuera 20, como en este caso, entonces usaríamos esta fórmula. Si fuera 10, entonces aquí sería 5 sobre el radio de la curva circular, ¿no? Si fuera 5, fuera 2.5 sobre el radio de la curva circular. Y eso tienen que tener cuidado, ¿no? Por eso siempre primero tenemos que definir el valor de la cuerda unitaria. Y eso ya saben, les he dicho, depende del tipo de terreno. Si es un terreno llano, de entrada, pues 20. Si es un terreno ondulado, puedo manejar 10, depende de cómo sea la ondulación. Y si fuera un terreno montañoso, puede ser cada 5 o menos. Alguna vez he trabajado cada 2 metros, porque era un farello que obviamente había que se estaba trazando el eje de la vía. Entonces no podía avanzar cada 5 metros, quedaba al aire. Entonces he ido bajando 3, igual, seguía quedando al aire, 2. Entonces agarraba una partecita del seso y bueno, cada 2 metros se tenía que ir. Bueno, pues, son detalles más, ¿no? Yo les digo, de esa forma definimos el valor de la cuerda unitaria. ¿Ya? Luego el paso 6 sería la longitud total de la curva L. ¿Ya? O sea, ¿a qué longitud total nos estamos refiriendo? Entonces yo les digo que es la longitud a partir de este punto, tangente espiral, recorriendo por el espiral, pasando por la espiral circular, pasando por la circular espiral y terminando en el punto espiral tangente. Pues como verán ustedes, sería una vez longitud de espiral, más otra vez la longitud de la curva circular y más otra vez la longitud de la espiral. Entonces, por eso es que la longitud de L es la 2 veces L sub E más L sub C. ¿De acuerdo? De ahí nace ese criterio. Perdón, aquí está. Pues estoy hablando de esta forma, ¿no? L igual a 2 veces L sub E más L sub C. Sigamos entonces. En el paso 8, ya vamos a calcular las coordenadas del punto espiral circular. Y eso se lo hace con estas variables X sub C y Y sub C. Entonces, esta es la primera fórmula que hemos deducido, ¿no? De la conformación geométrica que tiene esta curva. Y X sub C va a ser igual a L sub E por, bueno, el desarrollo de esta serie. Y Y sub C va a ser igual a L sub C por el desarrollo de esta otra serie. Y simplemente, ojo, tener cuidado, ¿no? Theta tenemos que manejar en radianes. Si vamos a manejar en grados, cualquier cosa vamos a obtener. ¿Ya? Tiene que estar en radianes. Seguimos. ¿Cómo transformamos de todas maneras grados hexagesimales a radianes? ¿Se acuerdan? Con 2pi. Multiplicamos por pi y dividimos entre 180, ¿no?
Entonces eso es lo que hay que hacer para transformar el ángulo θ, porque hemos calculado en el paso anterior, o sea, acá está, en grados sexagesimales, ¿no? Por si acaso, para tener cuidado en esa parte. Bien, seguimos entonces. Paso 9. Ahora empezamos a calcular, dice, coordenadas del punto IC, que van a ser a través de P y K. ¿Ya? Entonces, IC, de todas maneras, es el inicio de la curva circular. Y aquí tenemos el retranqueo o disloque también, por si ya les anticipado. Fíjense ustedes, a medida que vamos avanzando, lo que vamos calculando nos va sirviendo para los otros cálculos. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que quiero que lo entiendan así, porque es difícil saltarse de, no sé, de este paso al, qué sé yo, al paso 2, etc. ¿no? No se puede. Entonces, calculamos, ¿no? Con Y sub C, que vamos a calcular en el paso anterior, menos R sub C por 1 menos el coseno de θ sub P, en grados hexagesimales, ¿no? Ese detalle también lo van a tomar en cuenta. El valor de K va a ser igual a X sub C, que vamos a calcular en el paso anterior, menos el valor del radio por el seno de θ sub P. El paso 10, tangente total, T sub P es la distancia del PI al punto tangente espiral o el punto espiral tangente de la curva medida sobre la prolongación de la tangente. Fíjense, esto hubiésemos deducido, pero yo les digo, vamos a tardar mucho. Ya, por eso que directamente las fórmulas nomás ya los estoy anotando, porque tiene su demostración, etcétera, etcétera, pero es muy largo. No quiero, además al final no nos va a servir de mucho, ¿no? Esa demostración. ¿De acuerdo? Pero sí la aplicación de estas fórmulas, eso sí nos ha de servir. Entonces la tangente total de la curva clotoide va a ser igual al valor de K, que lo vamos a calcular en el paso anterior, más la suma del R sub C, que es el radio de la curva, más P, fíjense, he calculado en el paso anterior, por la tangente de delta mets. Ojo, este delta es la deflexión total. Si fuera delta sub C sería la deflexión de la curva circular, ¿no? Ojo en esa parte. Por favor, siempre le van a colocar pinzas acá para no confundir fórmulas. Seguimos entonces. En el paso 12 vamos a calcular la tangente larga, que es el tramo de la tangente total, comprendido entre la tangente espiral o espiral tangente y la intersección con la tangente espiral circular o circular espiral. Entonces, esa tangente larga va a ser igual a X sub C menos Y sub C sobre la tangente de θ sub P en grados hexagesimales. ¿Ya? La tangente corta, dice, es el tramo que marca la tangente larga sobre la subtangente o el punto espiral circular o el punto circular espiral, ¿no? Entonces, va a ser igual a Y sub C, que ya hemos calculado, sobre el seno de θ sub P en grados hexagesimales. El paso 13 dice cálculo de la externa. Este es el dato en realidad que no me sirve mucho en la geometría, pero muchas veces lo calculamos para hacer verificaciones, ¿ya? Entonces dice, ¿no? Es la distancia entre el punto PI y el punto más alto de la curva. ¿Cómo se calcula? Agarramos el valor del radio, le sumamos el retranqueo sobre el coseno de delta medios, ojo, ¿ya? Menos el valor del radio de la curva circular. El valor de la cuerda larga es la recta que une los puntos tangente espiral y espiral circular, o espiral tangente y el punto circular espiral. Esto es igual a la raíz cuadrada de X sub C elevado al cuadrado más Y sub C elevado al cuadrado, que ya hemos calculado también en los pasos anteriores. Este creo que es el paso 14, ¿ya? ¿Qué es phi sub F? Les repito, ¿no? Es la deflexión
de la curva espiral, ¿no? La dirección total. Dice además, ¿no? Es el ángulo comprendido entre la tangente principal y la unión de los puntos tangente espiral y espiral circular. ¿Cómo se calcula eso? Fíjense, con el arco tangente de Y sub C sobre X sub C. Las coordenadas polares de la espiral. O sea, la fórmula es la misma, pero ¿cuál es la diferencia? Vuelvo a insistir en esta parte. En la espiral no podemos saltarnos directamente de la tangente espiral a la espiral circular, sino que tenemos que ir como en la curva circular cada 20 metros o cada 10 metros en función de la cuerda que vamos a adoptar. ¿Ya? Entonces, ahí está la diferencia de estas dos fórmulas. Ahora, en realidad, este criterio de calcular el ángulo phi a partir de θ ya es un criterio práctico que en el tiempo se ha ido consolidando. ¿Y qué dice esto? Que phi prima es igual a θ sub p dividido entre 3 menos z. Pero aquí el problema es z, ¿ya? Dice, ¿no? En donde phi y θ sub p están expresados en grados y z es una corrección, o sea, hablaremos de z, ¿ya? Es una corrección dada por la expresión z igual a 3.1 por 10 a la menos 3 por θ sub p elevado al cubo más 2.3 por 10 a la menos 8 por θ sub p elevado a la quinta potencia. En donde, dicen, ¿no? Somos muy explícitos acá. θ sub p está expresado en grados, obviamente estamos usando los hexadesimales, y z, o sea, el resultado que podemos calcular con esta fórmula nos ha de dar en segundos. ¿De acuerdo? Y eso tengo que aplicarlo acá. Ojo, ¿no? Aquí va a entrar en segundos, a no ser que sea mayor a 60, digamos, donde ya podríamos expresar en minutos. ¿De acuerdo? Pero casi no se da ese caso. Ahora, aquí hay una salvación para esta variable z. Dice, ¿no? Para valores de θ sub e menores de 16 grados sexagesimales, el valor de z es tan pequeño que suele despreciarse. ¿De acuerdo? Y yo les digo por experiencia, qué sé yo, no sé cuántas veces habré hecho un tipo de curva espiral, ¿ya? Pero de todo eso, le vamos a poner 100. De todo eso, solo 2 veces, obviamente, me ha dado ángulos de θ sub p mayores a 16 grados. Solo 2 veces, entonces casi nunca aparece. ¿De acuerdo? Casi nunca aparece. Siempre los ángulos θ van a ser menores a 16 grados. ¿Ya? Y por esa razón, las más de las veces, este valor de z casi nunca se usa. Y casualmente, en el anterior semestre me salió un caso de eso. ¿De acuerdo? Pero eso es al azar, ustedes saben, todo depende de los datos que se vayan generando en el plano o en el terreno. ¿Ya? Muy bien, entonces con este antecedente podemos pasar a ver lo que es un ejemplo de aplicación. Por lo largo que es, les voy a explicar, ir explicando paso a paso el ejemplo que ya tengo diseñado, y obviamente donde ustedes vean pertinente me dicen cómo es para hacer la réplica, o perdón, más que la réplica, el volverles a explicar de cómo se ha ido obteniendo esos pasos. ¿De acuerdo? Vamos entonces en este tema. Dice ejemplo de aplicación. En el diseño de una carretera bidireccional, esto tiene que estar claro, ya siempre tiene que estar claro. Con la velocidad de proyecto de 60 kilómetros hora, se concretaron los siguientes datos. La progresiva del PI en 4 más 321 y las coordenadas de los puntos A, B y C. Ya, aquí tenemos A, aquí B y aquí C, cuyos valores son estos. ¿Sí? Y obviamente siempre en lo posible hay que graficarse. Yo les digo eso por experiencia.
porque así en números muertos, digamos así, no se ubica uno, o sea, no sabemos cómo está conformado más bien los puntos. Pero cuando lo graficamos así, muy rápidamente, ya tenemos idea de cómo tiene que ser la relación que vamos a guardar. Bien, aquí tenemos, obviamente, sobre estas dos tangentes de ingreso y de salida, hemos trazado una curva crotoide, ¿no? Donde estamos denotando básicamente estos 4 puntos principales, que es lo más importante. Además, estamos denotando esta deflexión que se va a generar en función de la tangente. Ya, otro detalle, digamos, podría ser el radio de la curva circular y la deflexión, en este caso, de la curva circular, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos. Ahora, ¿cómo procedemos? Ya les he dicho, si hay coordenadas, bueno, eso me sirve mucho para calcular direcciones. Lo malo es que en topografía, en cualquiera de las topografías que hasta la fecha se practican, siempre son necesarios estos datos, ¿no? O sea que siempre hay que calcular, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, como hemos hecho en el ejemplo de la curva circular, calcular este azimut de A a B y luego calcular el azimut de B a C. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo primero que vamos a ver. ¿En qué objetivo, no es propósito? En el objetivo de calcular el ángulo delta, ¿no? Que es el dato básico que tenemos que tener. Hacemos entonces operaciones, esto les va un poquito de refrescar la memoria. Dice cálculo del ángulo de deflexión delta a partir de coordenadas. El rumbo de A a B es igual al arco tangente. Bueno, acá simplemente decirles, ¿no? Si voy de A a B, restar B menos A, porque esta diferencia es importante en el resultado del signo, ¿no ve? Por eso es importante ordenar bien. Ya, entonces si voy de A a B, entonces este de B menos este de A, norte de B menos norte de A, reemplazo los datos respectivos, hago las diferencias algebraicamente y les coloco los signos, ¿no? ¿Para qué me interesan los signos? Para definir el cuadrante del rumbo, ¿de acuerdo? Si la diferencia de coordenadas norte es positivo, entonces sigue siendo norte. Si la diferencia de coordenadas este es positivo, entonces sigue siendo este, ¿de acuerdo? Entonces luego, bueno, pues, aplicamos la calculadora y calculamos el valor respectivo. Ahora, siempre es bueno, no es tan bueno trabajar con números, ¿no? Pues se puede trabajar, no digo que no. El problema es que hay que hacer un buen croquis, ¿no? De tal manera que no se interprete diferente. Esa es la diferencia. Pero con azimut ya no hay ese problema, entonces preferible es transformarlo en azimut. Entonces, por esa razón, cuando está en el primer cuadrante, el azimut es el mismo, ¿ve? Luego calculamos el siguiente rumbo, que sería de B a C. Repito, como voy de B a C, entonces tengo que restar C menos B, tanto en coordenadas este como en coordenadas norte. Reemplazo datos, y fíjense ustedes, la diferencia de coordenadas este me da positivo, y la diferencia de coordenadas norte me da negativo. Entonces, por norte negativo, el norte cambia a sur. ¿Ven? Y por este positivo sigue siendo este. ¿Listo? Aplicamos la calculadora y nos da este valor. Bueno, finalmente, para calcular el ángulo delta o de deflexión, tenemos que restar ambos azimuts, ¿no? Hacemos la resta y tenemos el valor de delta, que sería 43 grados, 23 minutos, 11.3 segundos. Siempre, por favor, les recomiendo eso. Traten de usar la mayor cantidad de cifras significativas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque eso ajusta mejor la geometría. Si van a trabajar, por decir algo, ¿no? Solo al minuto, entonces van a empezar a aparecer errores más grandes. Y eso no es bueno. Uno dice, pucha, estoy haciendo mal, creo, y no está bien. ¿No ven? Por eso les digo, traten de usar siempre
la mayor cantidad de cifras significativas. Luego, ya hemos definido delta, ahora debemos entrar al radio, ¿no ve? Entonces, la fórmula para calcular el radio mínimo, que ya explicamos en una clase, es esta, donde tomamos en cuenta la velocidad, 127, el coeficiente de rozamiento transversal, que casi en nuestro caso siempre va a ser 7% el peralte máximo. Y para este peralte máximo vamos a usar la fórmula 0.193 menos el valor de la velocidad dividido en 602.4, ¿no? Que eso hemos explicado en su momento. Entonces, eso es lo que tengo que aplicar acá, definir el radio mínimo y sobre eso tengo que adoptar el radio respectivo. ¿De acuerdo? Entonces, aproximadamente me sale 120 metros el radio mínimo, aplicando esta fórmula para los datos que les estoy mencionando. Pero siempre la recomendación, ¿no? Debemos adoptar un radio mayor al mínimo, en lo posible. Si no se puede, ya, obviamente nos quedamos con el mínimo, pero nunca con un radio menor al mínimo. Eso les quiero decir, ya, porque si no van a aparecer muchas incongruencias. Entonces, no vale la pena. ¿De acuerdo? Entonces, estamos adoptando 150 metros. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos los dos datos básicos que se requieren para el cálculo de elementos. Y ahora vamos a entrar a la secuencia de cálculo que tenemos que efectuar. ¿Ya? Entonces, primer paso, que ya se deben recordar ustedes, es determinar el parámetro. Agarramos las fórmulas y empezamos a reemplazar datos y calculamos. Por ejemplo, para el criterio A, el valor de A vale 50. Para el criterio B, reemplazando en la fórmula pertinente, el parámetro A vale 79.77. Para el criterio C, obviamente, igual, aplicando la fórmula, el valor sale 78.26. Para el criterio D, lo mismo para los datos. Obviamente aquí el único problema es el de definir J, como les he explicado. Entonces, en este caso, dicen, ¿no? J igual a 0,5 porque el radio de curvatura es mayor a 1.2 por el radio mínimo. Creo que explicamos eso también. Reemplazamos valores y tenemos un valor. Fíjense, yo les dije, como son fórmulas diferentes, los valores que vamos a obtener también van a ser diferentes. De estos 4 resultados, jóvenes, yo tengo que elegir el mayor valor, ¿de acuerdo? Que en este caso, fíjense, siempre va a ser el criterio B, 79.77. Ese es el valor que yo tengo que adoptar. Ahora, les recomiendo ya, si en el examen les llegara a preguntar esto, obviamente trabajan con el valor que van a calcular ustedes, ¿ya? Pero existe la opción de que yo pueda redondear a un valor que yo vea pertinente, como es el criterio. O sea, tengo que asumir un valor mayor, en este caso al valor calculado, al valor mayor, ¿de acuerdo? Entonces acá, de los 4 resultados obtenidos, se toma el mayor, que sería 79.77, pero adoptamos el valor de A igual a 80. ¿Ya? Pero cuidado que confundan acá, yo no he hecho bien el ejemplo, ¿no? Debería haber cambiado esto. Cuidado que piensen que estoy redondeando. No, no estoy haciendo eso. Sino que estoy usando 80 porque me parece que fuera un valor. Además, les voy a decir la verdad de las cosas. Porque con A igual a 80, mi longitud va a ser más pequeña de la espiral. Pero podría haber adoptado 90, 100, 110, ¿ya? Cualquier otro valor, pero que sea mayor a este valor, ¿ya? Entonces, eso es lo que hay que hacer. Bien, en terrenos llanos, obviamente se juega con datos más grandes, perdón, porque obviamente hay amplitud y sale más bonito el diseño mismo de lo que vamos a hacer en la carretera, ¿ya?
Entonces, adoptamos ese valor de A. Pero repito, en el examen no me van a adoptar, me van a tomar, bueno, si este fuera el caso, este valor, ¿no? 79.77. Listo. Segundo paso, calcular la longitud L sub E. Entonces, fíjense, hemos dado la fórmula, por eso hemos hecho un repaso de las fórmulas. Y el L sub E es igual al valor de A elevado al cuadrado sobre el valor de R. El valor de A es 80 elevado al cuadrado sobre 150. Y el valor de L sub E me da 42.667 metros. Acá, hasta esta parte, o sea, hasta este inciso B, todavía puedo adoptar. Por esa razón he hecho una adopción de 45 metros. Estos detallitos ustedes pueden aplicar en el proyecto, ¿sí? En el proyecto pueden aplicar para que un poquito se les facilite. Yo sé que todos van a trabajar en Excel, así que para cualquier valor va a ser sencillo cambiar, etcétera, ¿no? Entonces, sabemos cómo es. ¿De acuerdo? Pero hasta aquí sí puedo adoptar. De aquí hacia abajo ya no. Ya no se mueve la geometría inicial. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a tener como condición de diseño. Una vez que ya hemos adoptado el sub P, entonces empezamos a calcular θ sub P. Reemplazamos en la fórmula que maneja grados hexadesimales y fíjense, me sale 8 grados 35, 39.7. Que eso es menor a 16, ¿no ven? Porque si fuera este valor de θ mayor a 16, ¿qué quiere decir eso? Que tengo que calcular Z. ¿De acuerdo? Ya, eso quiere decir. Sigamos. Luego seguimos la secuencia, pues. Calculamos delta sub C, que va a ser igual a delta menos 2 veces θ sub E. Entonces reemplazamos el valor de delta, que es 43, 23, 11.3, menos 2 veces 8, 35, 39.7. Y eso me sale 26 grados, 11 minutos, 51.9 segundos. Listo. Sigo con la secuencia. Longitud de la curva circular. Lo primero que hago es adoptar mi cuerda unitaria. Aquí me he olvidado anotar. En realidad es 20 metros. ¿Ya? Entonces aplico la fórmula, que es esta, para 20 metros, reemplazo los datos y el grado de curvatura me sale 7 grados, 38 minutos, 42.4 segundos. Con ese dato, o ese dato más bien, ¿para qué me va a servir? Para calcular la longitud de la curva, ¿no? Entonces dice delta sub C, que hemos calculado acá, sobre el grado de curvatura que hemos calculado acá por la cuerda unitaria, que repito es B. Y esa longitud de la curva es al 68.535. ¿Listo? Entonces ya estoy armando geométricamente mi curva rotoide. Y bueno, por ser un ejemplo, simplemente he calculado esta longitud L. No es tan importante el valor de L, ya es simplemente para una idea. Pero bueno, lo hemos hecho así. Y la longitud total de la curva rotoide me sale 58.535. Listo. Seguimos con la secuencia y empezamos a calcular X sub C y Y sub C. ¿Qué son estas dos variables? Son los datos o las posiciones ortogonales del punto espiral circular respecto a la tangente principal. Eso es. ¿Ya? Pero antes de eso voy a transformar en radianes. ¿Mi ángulo de qué? De θ, ¿no? Entonces, repito, a ver, pueden verificar ustedes con su calculadora. Agarran este ángulo, perdón. No sé, yo estoy hablando mal, mejor me fijaré bien. Claro, ese es θ. No es θ. Es grado de curvatura. Aquí está θ. ¿No? Multiplique, o sea, 8 grados, 35 minutos, 39.7 segundos por pi dividido entre 180. ¿Qué les sale?
les va a salir en algunas calculadoras probablemente ya un valor en grados, minutos y segundos. Transfórmelo eso al sistema decimal. ¿De acuerdo? Y eso tendría que salir 0,149999. Bueno, ustedes saben que por eso estoy insistiendo que trabajen mínimamente a la décima de segundo. Mientras más cifras significativas va a tener esto, mejor. Pero la ventaja que tenemos nosotros es que todas las calculadoras tienen memoria, ¿no? Entonces puedo activar eso en la memoria y sencillito me va a salir. Ahora, aquí he cometido un error. Cuidado que piensen ustedes que este valor de 0,14 lo estoy redondeando para hacer en el ejemplo. Por favor, solamente para que se vea que estoy aplicando la fórmula, lo he redondeado yo. No vale la pena hacer esto. ¿Ya? No vale la pena. Lo va a distorsionar más adelante en los cálculos que vamos a efectuar. ¿De acuerdo? Entonces, es este valor que yo tengo que tomar, o más cifras significativas. Entonces, reemplazamos acá, hacemos las operaciones y calculamos el valor de x sub c. Y eso es igual a 44.899 metros. Lo mismo hacemos en y sub c, l sub p, hemos adoptado 45, reemplazamos el ángulo, en la fórmula respectiva y calculamos que y sub c es 2.246. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos eso, entonces ahora vamos a calcular las coordenadas del punto inicio y curva circular, que son las variables p y q. Entonces calculamos este valor de p reemplazando los valores, fíjense, y sub c es 2.246, menos el radio que es 150, 1 menos el coseno de 8 grados, 35 minutos, etc. Y me sale, ojo, ¿no? 0.562. Que este valor, como está así, es mayor a 0.5, porque ese es un condicional. Ahora ustedes dirán, ¿pero qué pasa si me sale un valor menor a 0.5? Una de las razones puede ser que su radio no es el mínimo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que hay que hacer es incrementar el valor del radio, no queda otra. ¿No? Y empezar a recalcular. ¿De acuerdo? Si no me sale 0,5. Pero les garantizo que sí les va a salir si ustedes respetan este radio, por lo menos con el valor mínimo. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que se hace. Aquí lo mismo para acá. Reemplazamos y obtenemos este valor. Luego, la tangente total es otra fórmula que tenemos que aplicar. Reemplazamos datos, hacemos las operaciones pertinentes y me sale este valor, 82.378. Luego entramos a lo que es la tangente larga y corta, que repito, es simplemente aplicar fórmulas, calculamos los valores respectivos, ¿no? Aquí en la externa lo mismo, ya. Reemplazamos y calculamos el valor. La cuerda larga, como ya tengo x sub c y y sub c, calculo el valor. Ahora ustedes se van a dar cuenta acá lo siguiente. Fíjense, tenemos la longitud de la espiral, ¿no ven? ¿Sí? ¿Cuánto vale? 45. La cuerda larga, fíjense, ¿cuánto vale? 44.955. ¿Cuánto es la diferencia? 4.5 centímetros. Por eso les digo que siempre las espirales son curvas abiertas. ¿Ya? Es mínima la diferencia que se va a ir dando. Cuidado que piensen, no, estoy calculando mal. Así siempre les va a salir. La deflexión del ángulo phi, que se usa esta fórmula, y fíjense, ¿no? Esa deflexión es 2 grados 51 minutos 49.5 segundos. O sea, es mínima la variación que vamos a tener. Ahora, yo les digo, ustedes han hecho topografía, ¿no? Así que, a ver, magnifiquen un ángulo de 2 grados 51 minutos 49.5 segundos
Es una cosita pequeña, ¿no? Pero esa es digamos, la virtud de lo que se tiene cuando se traza este tipo de curvas. ¿De acuerdo? Y finalmente, para terminar con el diseño, calculamos las progresivas, ¿ya? La progresiva de la tangente espiral. Ahora un poquito voy a volver atrás para simplemente hacerles notar detalles. Acá. Yo tengo la progresiva del PI, pero fíjense, voy a tener que volver hacia atrás. Por eso es que a este PI le voy a restar este valor de la tangente total. ¿Ya? Y llegamos. Una vez que definamos esta progresiva, para llegar a este punto que es la espiral circular, ¿qué voy a hacer? Le voy a sumar la longitud de la espiral, LSP. Para llegar a este punto CE, entonces, ¿qué voy a hacer? A esta progresiva del S le voy a sumar la longitud de la curva circular. Y finalmente, para llegar al ET, ¿qué voy a hacer? Le voy a sumar esta longitud que es de la espiral. ¿De acuerdo? Entonces, eso nomás vamos a hacer. Y eso es lo que precisamente está más abajo. Tenemos acá. Como dice, ¿no? La progresiva de la tangente espiral, o sea, la progresiva del PI menos la tangente total. Se aplica y tenemos el valor de la progresiva de la tangente espiral. Luego tenemos la progresiva de la espiral circular que hemos hecho o que vamos a hacer. A la progresiva de la tangente espiral, que es este valor, le vamos a sumar la longitud de la espiral y vamos a tener el valor. Para la progresiva de la circular espiral a la progresiva de la espiral circular, que es en realidad, le vamos a sumar la longitud de la curva circular y vamos a tener la respectiva progresiva. Y finalmente, para la progresiva de la espiral tangente a la progresiva de la circular espiral, le vamos a sumar la longitud de la espiral y tenemos el último dato que sería la progresiva de la espiral tangente. Bien, entonces hasta ahí tenemos el diseño. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el diseño que hay que hacer. Relativamente es un poco largo, sí, relativamente. Vamos a ver otro criterio de hacer diseño de este tipo de curvas, pero con algunas condicionantes geométricas. Más adelante hemos de ver eso. ¿Ya? Lo que viene ahora es el replanteo de la curva. Es sencillito esto, ¿no? O sea, por eso lo vamos a hacer rapidito. ¿Ya? Vamos a usar primero el método de las reflexiones, pero sí me comprometo a hacer manualmente el método de las coordenadas, ¿ya? Que eso es un poco más, digamos, complicado. Dice método de las reflexiones. Por ser una curva compuesta, ojo, ¿no? Esta partecita es importante. El replanteo se divide en tres partes: espiral, circular, espiral. ¿De acuerdo? Y aquí quiero recomendarles un aspecto. Y esto normalmente se practica, no es que yo estoy así queriendo hacer chanchullos, no. Muy bien. A lo que se está refiriendo eso es lo siguiente, perdón. Fíjense, nos está diciendo, tenemos tres curvas, entonces tenemos que generar tres replanteos. Sin olvidarnos que el primero es una espiral, el segundo es una curva circular y el tercero es otra curva espiral. ¿Verdad? Es eso lo que tenemos. Entonces, ustedes han hecho topografía y ustedes saben bien que en topografía siempre se cometen errores. Entonces, ¿saben qué se hace?
Primero vamos a replantear esta partecita, luego esta, pero esta tercera parte lo vamos a replantear así, en este otro sentido. Entonces dirán, ¿por qué? ¿Saben qué pasa en carreteras jóvenes? Cuando se hacen los alineamientos, ¿ya? Si yo voy a replantear de la circular espiral para encontrar esta espiral tangente, con toda seguridad que voy a cometer un error, voy a exagerar un poco el error. Fíjense, de repente voy a llegar ahí. Entonces, se va a ir abriendo. Si son tramos largos los que tenemos, digamos, para las diferentes curvas, escucha, el error, en vez de llegar, por decir algo, ¿no? En vez de llegar a 20, voy a llegar a 21. Entonces, eso es lo que tengo que cuidar. O sea, es bien importante cuidar estas tangentes. ¿Ya? ¿Y por qué digo que tengo que replantear en este otro sentido? Porque si hay cualquier error, ya es más fácil simularlo en un curva y no tanto así en recta. Entonces, por esa razón hay que hacer en sentido contrario. ¿Ok? Entonces, eso es lo que les quería explicar un poquito para que, porque el ejemplo que vamos a ver tiene ese criterio ya, ¿no? Incluir. Pero estoy justificando por qué razón tenemos que hacerlo así. Muy bien. Entonces, vamos a empezar con el primer tramo, ¿no? Tangente espiral, espiral circular. Es una espiral, obviamente sabemos eso. Necesitamos esta tablita, hay que tabularnos. Y al igual que en la curva circular, la primera progresiva va a ser de este punto, tangente espiral. Y la última progresiva, o sea, va a ser de la espiral circular. Como vamos a ir cada 20 metros, entonces, ya saben, tenemos que ir cerrando en lo posible en progresivas que sean múltiplos de 20, porque nuestra cuerda unitaria es 20, ¿ya? Pues hago eso, voy ordenando la tablita de tal manera que pueda abarcar el tramo completo, ¿no? Y empezamos a calcular la cuerda unitaria, que no es nada más que la diferencia entre dos progresivas sucesivas. Aquí tenemos unos 378, aquí 20, 20, y aquí tenemos 3.622. ¿Qué es L? L es la suma sucesiva de cuerdas unitarias, ¿de acuerdo? Y acá lo estamos cerrando en 45, que evidentemente es la longitud de la espiral. ¿Ve? L al cuadrado en realidad es un valor que queremos calcular. ¿Por qué? Porque lo vamos a aplicar en esta fórmula. O sea, en la quinta columna hay que calcular un factor K, que ese factor K es igual al ángulo θ en grados hexadecimales dividido entre la longitud de la espiral elevado al cuadrado. Haciendo las operaciones me sale este valor, no este valor. Entonces, algunas veces en algunos calculadores sale grados, minutos, segundos. Pueden anotar eso también, no es problema, ¿ya? Pero es constante, ¿no? En toda la tabla, ¿de acuerdo? Una vez que tengo este factor K, entonces debo calcular el ángulo θ, que es igual a K por L al cuadrado. Entonces, bueno, acá en este primer caso es 0 porque obviamente la longitud es 0, ¿no? Es lógico. Y en el resto de las filas voy tomando este factor K y multiplico por L al cuadrado. Pero ojo, ¿no? Aquí está L al cuadrado. Cuidado, no se van a confundir. Aquí están los L al cuadrado. Entonces voy multiplicando por L al cuadrado, en cada fila tengo los datos pertinentes. Finalmente llego a un valor de θ de 8 grados, 35 minutos, 39.7 segundos. Y bueno, como mi ángulo θ es menor a 16 grados, entonces esta era la fórmula que me recomiendan aplicar, pero
Si es menor a 16 grados, entonces z se elimina. Y directamente, ¿qué hago? Tita voy dividiendo entre 3 para cada una de las filas. Entonces, una vez que llego al final, obviamente ese dato comparo con lo que he calculado en el proceso de cálculo. A ver, ¿de qué estoy hablando? Aquí está, perdón. Con este dato. ¿Ya? Evidentemente, raras veces va a ser raro, pero los errores van a tener que ser mínimos. Acuérdense de este dato, ¿no? 2 grados 51, 49.5. Aquí tenemos, aquí está. Y este dato comparamos con esto. ¿Y cuánto es la diferencia? 3.76. Ahora, hay diversos criterios de error, ¿ya? Pero vamos a tomar 10 segundos. Como esto es menor a 10 segundos el error, entonces decimos que está bien. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, fíjense, es cuestión de llenar simplemente esta tabla, que no tiene mayores detalles, ya más o menos lo hemos visto nosotros en el criterio de la curva circular, sí. ¿Ya? Luego, ¿quién viene? Viene la curva circular, ¿verdad? Y aquí tenemos el replanteo de la curva circular. ¿Cómo es eso? El mismo que hemos usado cuando hemos visto método de las deflexiones en curvas circulares. Ustedes saben que tenemos progresivas para el S, anotamos eso, y también tenemos progresiva para el CE. Y empiezo a hacer variar cada 20 meses, ¿no? Primero voy a ajustar a múltiplos de 20, que sería en este caso de 283, 623 a 300, luego vendrá 320, 340, 360, pero como el punto circular espiral está a 4 más 352, 157, nos quedamos ahí. La cuerda unitaria, ya saben, se obtiene haciendo la diferencia entre dos progresivas sucesivas. ¿Ya? Entonces nos sale este valor, la deflexión unitaria. ¿Cómo tenemos que trabajar eso? Con el grado de curvatura, ¿ve? ¿Sí? Entonces, yo para esta cuerda he calculado el grado de curvatura, ¿no? Por si acaso les recuerdo. Aquí está, más arriba. Aquí está. Es 7 grados 38 minutos 42.4. Entonces, ¿pero qué es? ¿A qué es igual la deflexión? A la mitad del grado de curvatura, ¿verdad? Entonces, estamos, perdón, en esta tabla. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Por qué he anotado a esto 3 grados 49, 21.2? Porque es la mitad del grado de curvatura, ¿no? ¿Sí? Y para obtener estos extremos que he hecho, saco un factor que va a ser entre esta cuerda y 20. Y ese resultado multiplico por esta deflexión. Y haciendo eso me sale esta, ¿verdad? Y para el último lo mismo, ¿no? Divido 12.157 entre 20 y eso multiplico por 3 grados 49 minutos 21.2 segundos y el resultado va a ser 2 grados 19 minutos 24.8 segundos. Listo. Y asumiendo que en el primer punto la deflexión es 0, vamos sumando sucesivamente nuestras deflexiones unitarias. Y llegamos a este valor. ¿Y qué es este valor? En realidad tendría que ser este mismo. ¿De acuerdo? Este mismo. Entonces, ¿cómo obtengo este valor? Dividiendo delta sub c entre 2. Y comparo nuevamente. ¿Cómo es? Acá en realidad uno de estos tiene error. No sé si este o este. ¿Por qué? Porque acá el error era 0.3 segundos. ¿De acuerdo? O sea, 3 décimas de segundo. Que es menor a 5 segundos y está bien. Y el ángulo de replanteo depende, ¿no? Si estoy yendo de izquierda a derecha, es este mismo ángulo. Si vengo de derecha a izquierda, entonces hay que sacar la diferencia de 360 grados. Y listo, ya está replanteado. ¿De acuerdo?
Y finalmente replanteamos la última curva. Y como les decía, no voy a replantear del punto CE al punto ET, sino voy a replantear del ET al CE. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está anotado así en ese orden, ¿no? Simplemente acá va a ser en retroceso, porque vamos a ir calculando. Pero el proceso es el mismo, ¿no? Entonces, sacamos las cuerdas unitarias, calculamos el valor de R haciendo la suma sucesiva, el parámetro de control es esta longitud, calculamos L al cuadrado. El valor de K ha de ser el mismo, ¿no?, que hemos usado cuando hemos ido de tangente espiral a espiral circular. Calculamos θ, obviamente, cuidado, ¿no? Alguna vez a uno me confunde. Me han dicho, pero esta curva es igual a esta curva, entonces, ¿por qué los datos no son iguales al hacer de este otro lado? No, pues estoy en otro criterio, ¿no ve? Entonces van a tener cuidado en eso, no es lo mismo. ¿Ya? Entonces calculamos θ, dividimos entre 3 y tenemos. Y fíjense, otra vez me reproduce, creo que el mismo error. ¿Listo? Y esa es la deflexión. Perdón, el error decir que vamos a tener, pero imagínense ustedes 3.7 segundos. Manejar en digital, mejor todo. Por eso que se prefiere manejar en coordenadas, o sea, me estoy refiriendo a la estación todo. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que sucede en este caso. El método de las coordenadas, conmigo vamos a hacer, pero con estos mismos datos, ¿de acuerdo? Lo vamos a hacer, volver a hacer, para que lo vayan apuntando mejor, porque es un proceso un poco más largo. ¿Ya? Entonces, pero esto creo que no es tan difícil de manejar, es sencillo, pero de todas maneras pongo a su criterio, o sea, si tienen alguna pregunta. Está bien. ¿Está bien? Y para el principio vamos a usar los métodos. No solamente consejos. No te De los dos métodos que vamos a ver, este y el otro, ¿cuál vamos a usar para proyectos más convenientes? El otro, el que vamos a describir. ¿Ya? Y como les digo, eso lo pueden sistematizar. Ya, pero les estoy orientando exactamente cómo tienen que aplicar. ¿Ya? Ahora bien, no sé si hay alguna pregunta. Esto es más sencillo, ¿no? Pero operativamente en el campo ya no resulta ser tan sencillo. Les digo, ¿ya? No, en terreno se llama sí, fácil. Pero ya en ondulados a montañosos, en medio que ya no resulta. Mejor serlo, sí, mejores. Muy bien.